está a cargo de la doctora Luz Guaroto Valdivia. La doctora es médico graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Patología Clínica, máster en Bioquímica y Nutrición, doctora en Medicina, con entrenamiento en Micología en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo y en Micobacterias en el Instituto de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo en Amberes, Bélgica. Actualmente la doctora es jefa de servicio de microbiología e inmunología en el Departamento de Patología Clínica del Hospital Nacional 2 de Mayo. También la doctora es docente principal del Departamento de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos y es miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica y de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Recibámosla con fuerte aplauso para… Bien, buenos días. Es un gusto y un honor para mí estar con ustedes para conversar acerca de una enfermedad micótica y que fue todo un motivo de discusión en nuestro laboratorio, ¿no? Es, como dice el nombre, a través de un caso que tuvimos y un caso pediátrico y que motivó que otra vez pongamos en la importancia las enfermedades micológicas, ¿no? A ver, para adelante, ya. Ay. A ver, me he saltado, creo. ¿Puedes ponerme la primera? Ya, no, la primera. Adelante. A ver. Bien. Aquí tenemos la presentación del caso. Es un paciente masculino de 3 meses de edad, natural de Piura, en Perú, nacido por cesárea a las 36 semanas con peso de 750 gramos y con sospecha de cardiopatía congénita. Presentó A3 intestinal de tipo 4 y posteriormente de tipo 1, requiriendo para esto 3 intervenciones quirúrgicas en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Vive en Piura, como ya he mencionado, en una zona urbana y no hay contacto con tuberculosis. Tuvo lactancia materna, pero además fórmula polimérica y con un esquema de vacunación incompleto, hepatitis B y la BCG. Durante su hospitalización posoperatoria recibió nutrición parenteral. En este contexto presenta durante 4 días, estando hospitalizado posoperatorio, un aumento de volumen de la rodilla y tobillos derechos asociados con hiporexia, irritabilidad y vómitos. Al examen físico presentó fiebre y una monoartritis aguda en la rodilla derecha, con limitación de movimiento, eritema y dolor a la palpación. Se planteó un diagnóstico diferencial entre artritis séptica y artritis reactiva. En los exámenes complementarios, el hemograma tenía una anemia moderada, leucocitosis que en el momento del inicio fue 16.000, pero fue subiendo hasta 25.000. En reactantes de fase aguda, un PCR de 65 y un fibrinógeno de 503. A la ecografía se constató un derrame articular severo en la rodilla derecha con inflamación en el tobillo derecho. La radiografía y la tomografía presentaron signos de osteomielitis metafisaria de fémur distal y tibia proximal. La artrocentesis que se hizo el 10 del 10, el niño entró el 4 de octubre del año pasado, se vio un líquido inflamatorio y aquí fue donde comenzó todo, con cultivo positivo para Candida albicans. No se ve bien el líquido sinovial, una pena, pero tenía 66.000 leucocitos en el líquido sinovial con 92% de polimorfos nucleares. En el GRAM no se veía nada, o sea, el GRAM era o fue respondido negativo. Entonces, bueno, todos nos sorprendimos, qué bacteria tiene el pequeño, ha sido intervenido por cirugía 3 veces. En el transcurso de una semana se le tomó 3 sets de hemocultivos y todos negativos, ¿no? Entonces, cuando recibimos el resultado de Cándida, todos nos quedamos, no esperábamos un resultado así, era un hongo, nunca, bueno, yo tengo ya varios años en el Hospital 2 de Mayo,
y nunca habíamos visto una infección como esta, articular en un niño, un lactante y todavía por cándida. Se le hizo a solicitud hicimos una junta con los médicos, con el pediatra y con el reumatólogo, y se le hizo también una segunda artrocentesis donde volvió a repetirse Cándida albicans. Indudablemente esto era el diagnóstico definitivo. En el perfil hepático tenía una hiperbilirrubinemia directa de 3.8, ¿no? Transferasas y fosfatasas estaban aumentadas y las pruebas de coagulación también se encontraban ligeramente prolongados. Esto se hizo porque, bueno, y dijimos, usualmente la cándida, que como vamos a ver más adelante, se localiza en algún sitio cuando viene de una candidemia en sangre, pero los hemocultivos eran negativos. Entonces, y además también, recuerden que el niño había sido operado 3 veces, ¿no? de su problema intestinal. Entonces, se concluyó que estas alteraciones del perfil hepático y de las pruebas de coagulación eran debido a estas operaciones que había tenido, ¿no? Acá está la radiografía y la resonancia. Ahora, el problema también era que nosotros pensábamos que era solo articular, pero también tenía osteomielitis, tenía compromiso de la tibia y del fémur, ¿no? Entonces, eso nos agravaba el problema. El diagnóstico, entonces, que por eso fue que nosotros nos animamos a presentar esto, decía candidiasis articular complicada con osteomielitis en la rodilla derecha. Más bien nosotros pensábamos si no era inverso. Tuvo la osteomielitis y después la artritis, que eso lo vamos a ver aquí. El tratamiento de inicio fue cestración y vancomicina porque por el estudio bioquímico del líquido y el cuadro clínico y viendo el lactante se pensaba que eran bacterias. Cuando viene el resultado ya inmediatamente lo cambiaron a fluconazol intravenoso cuando ya recibimos los 2 resultados de cándida, ¿no? Inclusive se discutió si podíamos usar equinocandinas o operación, que eso lo vamos a ver en la revisión bibliográfica, que también es parte de un tratamiento. Felizmente el niño, tras un tratamiento de 1 mes, ¿no? Se le tomó una gamografía y ya no se mostraba actividad infecciosa. La ecografía de control evidenció una reducción del derrame articular de la rodilla y ahora actualmente el niño está bien, ya se fue a Piura, él sigue ahí y sigue su desarrollo normal y no hay limitaciones en el movimiento, que era lo que nosotros temíamos, ¿no? Bueno, entonces esto motivó una discusión y una revisión y en general nosotros tenemos que las infecciones osteoarticulares en pediatría son causa importante de morbilidad y que pueden ocasionar secuelas permanentes y comprometer el desarrollo motor, que eso fue lo primero que se discutió. Y el diagnóstico precoz, como ha dicho el doctor que me ha precedido, es lo más importante, porque mientras más nos demoremos en el diagnóstico, las secuelas pueden ser peor, pero no es fácil en estos casos, ¿no? Más frecuente cuando revisamos estas infecciones es en niños menores de 5 años y en varoncitos, ¿no? Y usualmente en pacientes previamente sanos. Esto estamos hablando en general, no en la artritis por cándida. ¿Qué factores de riesgo hay para estas infecciones? Inmunosupresión, prematuridad y anemia de células falciformes. He puesto anemia de células falciformes porque, verdad, para mí fue algo nuevo. Esta anemia predispone para artritis por salmonela, ¿no? Que no es el caso, por eso le digo, estas cosas, esto es lo general de las artritis que hay en pediatría. Pero ¿qué más, no? La incidencia no es mucha, mire, en países desarrollados desde 2 a 13 casos por 100.000, pero en países desarrollados esto pues se incrementa muchísimo. Y en artritis séptica de 1 a 5 casos en países desarrollados y en desarrollo de 10 a 20 casos por 100.000. Como ya dije, 50% de los casos es en niños menores de 5 años, varoncitos casi de 3 a 1, aunque en otro estudio dijeron que era de 2 a 1, y la rodilla es la más comprometida.
¿Y por qué se da esto? En los menores de 18 meses, como es nuestro paciente, la metáfisis vascularizada, ¿no?, tiene muchos vasos transepifisarios que llegan y cruzan el espacio articular. Y eso hace que haya un mayor desarrollo y complicaciones con osteomielitis. O sea, si es solo articular, a la larga puede hacer también osteomielitis, que es el caso del niño. ¿De dónde vienen ahora estas infecciones? Por diseminación hematógena, ¿no?, por osteomielitis, como ya le hemos dicho, y en menor porcentaje en niñitos más grandes son por inoculación directa, por situaciones postraumáticas o procedimientos quirúrgicos. ¿Y qué gérmenes son los más frecuentes? En recién nacidos, miren ustedes, esta es una revisión, ¿no?, que nos dice que, de hecho, los más frecuentes son las bacterias, Staphylo, Coco aureus, Streptococo, Escherichia coli, pero también está la Candida albicans, ¿no? Ya más grandecitos, de 2 meses a 5 años, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pyogenes, la Klebsiella y el Haemophilus. El Haemophilus ha bajado indudablemente mucho si es que ahora que hay vacunación. Aquí en el de 2 meses a 5 años no se ve la cándida, ¿no? Se ve más en los pequeños. Nuestro niño es de 3 meses. Más de 5 años ya los que conocemos, ¿no? Staphylococcus aureus, Strepto, y ya entra la Neisseria. Ahora sí, cándida, ¿no? Comenzando nos dicen, la candidiasis es poco común, ¿no? Y puede presentarse en monoartritis o en polioartritis. En una revisión hecha en análisis de pediatría, ahí vimos, es un niñito de 10 meses con monoartritis. Pero en la de abajo es una revisión, un caso de una infección osteoarticular de poliartritis. Este niñito era de 10 meses y tuvo la poliartritis en hombro, en rodilla, que motivó, no respondió al tratamiento de antibióticos y tuvieron que operarlo. Sin embargo, en el seguimiento de 2 años el niño está bien, ¿no? O sea, puede presentarse como monoartritis o como poliartritis. Ambos fueron por cándida, ¿no? También se habla de la inoculación directa o procedimientos quirúrgicos, inyecciones intraarticulares o diseminación hematógena. La cándida también responde igual a la candidiasis bacteriana en menores de 5 años y es difícil reconocer en la fase precoz de la enfermedad. Ocasionan daño en el cartílago y puede dejar secuelas. Ustedes ven ahí en la imagen de la derecha cómo los vasos en los niños atraviesan así todo. Por eso es que es una infección articular, puede complicar se puede complicar con una osteomielitis o viceversa, ¿no? Y acá en la imagen inferior se ve la diferencia entre las osteomielitis de un adulto, que es el de la derecha, y del niño, que es en la izquierda, que ustedes ven que es ampliamente vascularizada. Y aquí viene las causas o los factores de riesgos. En neonato es prematuridad, bajo peso al nacer, uso de antibióticos de amplio espectro, catéteres venosos centrales, la nutrición parenteral y la cirugía abdominal. En los lactantes, inmunodepresión, colonización fúngica y enterocolitis necrotizantes. ¿Qué tenía nuestro paciente? El paciente fue nacido por cesárea porque pensaban que era una cardiopatía, que tenía una cardiopatía congénita a los 36 semanas. Según OMS, se considera hasta o menos de 37 semanas un prematuro, o sea, estaba en el borderline para ser prematuro. Peso 2.750, que según OMS dice que está normal, o también en el borderline. A una literatura dice que con 2.500 o menos es bajo peso al nacer. Aquí estaba ahí. Tenía una 3 intestinal tipo 4 que posteriormente fue tipo 1 de acuerdo a las correcciones quirúrgicas que tenía. Pero para eso tuvo 3 intervenciones quirúrgicas en las cuales se usaron antibióticos de amplio espectro, que vemos que es un factor de riesgo, tuvo un catéter venoso central, que también es factor de riesgo, y nutrición parenteral, que también es factor de riesgo, ¿no? Por esta razón
se solicitaron varios hemocultivos en él. En total, el niño, en todo el tiempo de hospitalización, que fue más o menos 2 meses, le hicieron 16 hemocultivos, porque siempre estaban pensando que podía tener candidemia, ¿no? Y que era lógico. Esta es la cirugía abdominal. ¿Por qué este es el caso del niño y por qué nosotros lo consideramos como un riesgo? ¿No? Esto es inherente a los niñitos que tienen una inmunosupresión porque todavía no está el sistema inmunológico maduro, o sea, es un sistema inmunológico en proceso de maduración, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones como llega a la cirugía? Es un niñito que no se ha alimentado bien, ¿no? Y además en las operaciones van a manipular el aparato digestivo que condiciona una colonización o la infección por cándida en el mismo proceso de cirugía. Y la nutrición parenteral también, porque requiere de muchos catéteres venosos, estos tienen que ser manipulados, mire, ahí he puesto las 4 fases para poner este catéter, ¿no? Y además los componentes de la nutrición parenteral se han demostrado que tienen una ventaja para el crecimiento selectivo de estos hongos porque tienen nutrientes como lípidos y proteínas, ¿no? ¿Y a quiénes le ponen la nutrición parenteral? Pues a los prematuros y a las condiciones de inmunosupresión, que en el caso de nuestro niño era lo mismo. Y un par de palabras sobre esto, el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro. El antibiótico per se modula el sistema inmunológico, ¿no? En este estudio con ratitas, tenemos a una ratita que no estaba tratada con antibióticos y que solamente quiero señalarles, no funciona, ya, que cuando no usamos antibióticos, nuestro sistema inmune controla esto, controla que los gérmenes del intestino no salgan para afuera, controla también a los hongos mediante la respuesta, ¿no?, de esta célula TH17, que es la que va a reconocer a lo que es extraño al organismo. Cuando nosotros usamos antibióticos, sobre todo, miren, la vancomicina, que se usa, que parece en nuestro medio, bueno, como Panadol, vancomicina le ponen a todo, la vancomicina, solo la acción de la vancomicina va a hacer que las bacterias salgan hacia la luz y que como disminuye el TH17 no los reconoce y los deja pasar. Y asimismo hace que se incremente la carga de hongos, solo por usar vancomicina, ¿no? Entonces, claro que nos va a ayudar, pero debemos pensar cuánto tiempo y si es estrictamente necesario, ¿no? Acá hemos puesto, altera la granulopoiesis, hay una disbiosis de bacterias y hongos, y alteran los procesos metabólicos de las células mieloides, ¿no?, como le digo, y eso por medio del TH17. Pero no es la única, los carbapenémicos también, ¿no?, y sobre todo si se usan en infecciones fúngicas en bebés prematuros, porque le ponen de todo, tanto del hongo como para las bacterias. Igual disminuye la inmunidad innata, acá trabaja con otros receptores que hay, el TLR2, que son receptores que hay en el linfocito, ¿no?, inhibe la liberación de interleuquinas, disminuye la respuesta de los neutrófilos, que hace que también esto aumente la susceptibilidad a los hongos, y deteriora la inmunidad antifúngica que existe en nuestro organismo. O sea, ambos antibióticos per se producen y hacen que los hongos proliferen, que eso ya sabíamos antes, pero ahora sí se está estudiando mucho mejor en qué parte de la respuesta inmune sucede, y es en la respuesta inmune de los linfocitos, principalmente CD4, ¿no? Y un catéter venoso central, lo que también ya conocemos todo, ¿no?, favorece la colonización, ¿no? Mientras más tiempo esté el catéter es peor, desarrolla biopelículas, y estas biopelículas hacen que todo, bacterias y hongos, se adhieran a esa zona, ¿no? Y estos, mediante los polímeros, forman una matriz que favorece que se sigan añadiendo estos gérmenes.
En cuanto al diagnóstico, creo que ya el doctor lo ha dicho muy claro, en el caso de nuestro hospital solo tenemos los métodos tradicionales, ¿no? El Saburó y el cromo-agar, ¿no? Y el examen directo. ¿No? Acá es 24 a 48 horas de incubación para ya la mayoría de las levaduras. En nosotros se demoró un poco más. El Gram no se observaba. Entonces quiere decir que no había tanta carga micológica. Entonces nos demoramos entre 4 y 5 días, primero porque nadie creía, ¿no? Entonces decíamos que revisamos todos los procesos, ¿no? Para diagnosticar una cándida en un líquido articular en un niñito de 3 meses, primera vez que veíamos eso, ¿no? Y sobre todo que decíamos, bueno, esto puede ser si es que tiene candidemia, pero no, el niño no tenía candidemia. Era específico en la rodilla y todavía después con osteomielitis, ¿no? Entonces, el hemocultivo es más, dicen, en esta revisión, que hay baja sensibilidad para la detección de candidemia, entre un 40 y 70%, ¿no? Pero que sí necesariamente, si tenemos un diagnóstico de cándida, tenemos que hacer hemocultivos controles. Por eso es que se siguió haciendo hemocultivos controles. Felizmente que el chiquito nunca tuvo hemocultivo positivo. Ahora, bueno, esto sí es rapidito, estos son los nuevos métodos que nos gustaría tener. Ya lo ha mencionado el doctor, lo voy a pasar muy, muy rápidamente. Antígenos, anticuerpos y material genético. Nosotros tenemos el Malditov, sino que el problema del Malditov es que tiene un reactivo que es controlado. O sea, alguien piensa que por tener el Malditov podemos hacer cocaína. Entonces tenemos que tener permisos para adquirir ese solo insumo, ¿no? Por eso es que en este caso se utilizó solamente los métodos tradicionales y el cromo-agar. En el tratamiento, bueno, los tres, anfotericina, triazoles y equinocandina, son los que más se usan. He puesto ahí la línea de tiempo, lo que también está por venir, pero en el caso del niño, gracias a Dios no se usó anfotericin B, que ya estaban pensando, porque por la osteomielitis a todos los asustó, ¿no? Que es eficaz, pero tiene mucho efecto colateral, nefrotoxicidad, eventos adversos. Hay ahora preparaciones lipídicas, pero sinceramente desconozco si es que eso hay acá en el Perú, ¿no? Y los otros son los que más usados, y se tiene más o menos, porque esa es la otra cuestión que decían, ¿no? No hay mucha experiencia de tratamientos en niños tan pequeños con los triazoles o con las equinocandinas. Y aquí, y esto es lo último, este niñito nos enseñó mucho, ¿no? Es un niño que felizmente salió bien, ¿no? Ahora está bien, ¿no? Sin embargo, tenía muchos factores de riesgo, y para que no nos vuelva a suceder y no nos vuelva a sorprender, porque una osteomielitis es cosa seria, me quedan estas dudas, ¿no? Si se tiene factores de riesgo, porque este chiquito tenía todititos lo de la lista, ¿no? No le faltó ni uno, porque tenía antibióticos, catéter, tenía 3 veces operado el pobre, o sea, es fuerte el chiquito, del intestino, todos tenían, y le dio esto. O sea, ¿qué tengo que hacer como experiencia ante este caso? Debo evaluar cultivos, porque en las referencias, sobre todo la escuela italiana, dice que debe de cultivarse colonización. Pero a este pequeño sabemos que cándida es ubicua en nosotros. O sea, ¿vale la pena hacer cultivos de colonización? ¿Y de dónde? Los italianos dicen de la boca y del recto, porque ahí hay. Sí, pues, y si los encuentro, ¿qué es lo que debo decidir? ¿No? ¿Tratarlo al niño con un antibiótico más? ¿No? Entonces, ese es un reto y son preguntas que me quedaron a propósito de este caso y se lo manifiesto a ustedes, ¿no? ¿Qué debemos hacer cuando sabemos que todos los factores de riesgo están juntos? Que nos dice la literatura, y en la literatura no hay mucho. Y debo de darle el tratamiento antimicótico preventivo, porque en algunas de las revisiones también dicen eso, ¿no? Cultivarlo, y si le salgo o no, mejor darle tratamiento preventivo, porque sabemos que en los hemocultivos es raro, de dónde más si le sale positivo. Esas son las dos cosas que quiero que ustedes reflexionen, porque cada vez vamos a tener niñitos como estos, ¿no? Niñitos que están en UCI mucho tiempo,
niñitos que van a recibir alimentación parenteral porque así lo necesitan. Entonces, bueno, eso les dejo a todas las generaciones que vienen, que van a tener una cosa difícil, porque mientras más prolonguemos la antibioticoterapia, ¿no?, nosotros vamos a tener más daño en el pequeñito. Que si no le damos puede morir, sí, es verdad, y ese es un problema. Pero ya sabemos en qué camino o en qué terreno estamos en caso de estos pacientitos. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, para cualquier pregunta también más adelante. Muy bien, agradecemos a la doctora Luz Guarota